Vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, comenzando allá en el Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Quiere el Señor compartirnos algo acá. Dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Esto refiriéndose al quien era rey cuando Moisés nació, se crió en la corte. Aunque era un hebreo, se crió como un egipcio. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dice el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si le damos un poquito hacia atrás a la historia bíblica, podemos recordar que Dios había hecho pacto con Abraham de darle una descendencia numerosa, y pues independientemente de la promesa, también había un proceso, y el mismo Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo en una nación que no era la suya, refiriéndose a Egipto en este tiempo, por 400 años, pero que Dios también se haría provisión para cuando llegase su tiempo, entonces rescatar a su pueblo. Y desde Jacob, que inicia aquel proceso a través del cual pues los hermanos de José, por la envidia que tenían con él, que primero querían matarle, luego pues lo vendieron, y José pues llegó como esclavo a Egipto. Inició un proceso a través del cual pues Dios mismo se hizo provisión para cumplir su propósito, y pues el faraón, el rey de Egipto, había tenido un sueño, y ese sueño pues no pudieron adivinarlo los adivinos del rey, y Dios, que se había hecho provisión en José, permitió que José mismo pues con la sabiduría y la gracia del cielo adivinara el sueño y fuera puesto por gobernador, hombre segundo en importancia en Egipto. Y entonces pues vino la escasez de los llamados 7 años de las vacas gordas de abundancia, y los 7 años de las vacas flacas de escasez, hasta que pues llegó la escasez a todo el entorno excepto a Egipto, porque Dios así lo había determinado a través de la administración de José. Y se va a este pueblo y es esclavo en Egipto por unos 430 años. Pero llegó el tiempo del cumplimiento del tiempo, del kairos, de lo que Dios había determinado. Y entonces pues el pueblo estaba sometido a un yugo de esclavitud bastante fuerte. Y ahí es que se da este escenario. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando dice la Biblia y oyó Dios, no es que Dios estaba sordo, ni que estaba Dios atendiendo a otras cosas. Dios, en su multifórmica manera de actuar, atiende y ve y da seguimiento a todas las cosas al mismo tiempo. Pero cuando dice oyó Dios el gemido de ellos, lo que dice la palabra es que Dios decidió entonces hacer lo que había determinado, o que llegó el tiempo del cumplimiento de Dios para aquella promesa. Y sobre la base de eso,
entonces es que Dios determina pues hacerse provisión en Moisés para sacarlo del pueblo y comenzar el proceso a través del cual pues sacaría a su pueblo de la situación en la que estaba, del servicio, del yugo al que lo tenía el pueblo de Egipto. Y pues determinó Dios hacerlo, porque hay un tiempo en el cual Dios determina hacer las cosas. Y ni es tarde ni es temprano. Puede ser tarde para usted, temprano para usted. Pero para Dios no es tarde ni es temprano. Para Dios es el tiempo del cumplimiento de lo que Él ha determinado. Porque Dios nunca llega tarde. Él llega el día o en el tiempo de la manifestación de su gloria. Dios no se olvida ni del clamor ni de las situaciones de sus hijos. Dios no se olvida. O sea, Dios no sufre de amnesia, Dios no tiene problemas de Alzheimer, Dios no tiene esas situaciones que nos dan a nosotros, los humanos, que ciertamente somos muy limitados en nuestras cosas. Y no importa cuál sea la situación en la que nosotros podamos estar, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la enfermedad, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios cumple sus promesas, y sobre la base de esa integridad de Dios para las cosas que Él determina, entonces nosotros pues nos anclamos en esas promesas. Y no importa cuál sea la situación, si nosotros hemos creído que Dios es suficiente para salvarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para traer la salida y la solución a nuestras cosas, entonces Él lo hará. Pero Él necesita ese ingrediente de fe para que pueda operar en nosotros el milagro, para que pueda operar en nosotros la sanidad, la restauración de las cosas. Y el salmista en el Salmo 121, metido en un proceso de angustia, en un proceso de quebranto, hace una pregunta que él mismo se responde. Y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se responde en el 2, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, que nuestro refugio está en Dios. Nuestra protección está en Dios. Nuestra sanidad está en Dios. El cumplimiento de nuestras promesas están en Dios. Lo que Él ha determinado, Él lo hará. Pero Él lo hará en el tiempo que Él mismo determinó. O sea, Dios no se mueve porque nosotros estemos más angustiados o no. Dios no se mueve porque mi necesidad sea de 10 pesos y la suya de 100 y Él se va a mover a la suya porque es mayor. No, Dios no camina así. Dios no se mueve por los cálculos y razonamientos humanos que pueda haber en nosotros, independientemente de nuestra situación. Dios se mueve porque Él es Dios, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es perfecto y porque Él, aún muy antes de usted tener esa situación que tiene, esa necesidad, esa angustia, ese quebranto, muy antes de eso,
ya Él había determinado traer una solución. Ya Él había determinado traer una salida. Entonces, sobre la base de lo que ya Él había determinado, Él actúa. Porque Dios, con quien primero tiene compromiso, es con su palabra, con lo que Él ha determinado en medio nuestro. Y ciertamente que Él oye el clamor de su pueblo. Y acabamos de verlo aquí en esta parte que dice, y oyó Dios el clamor del pueblo. Pero es en el orden del tiempo que Él ha determinado. Dice la Biblia en el Salmo, en Éxodo 3, del 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y una vez más, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, de los que los subyugaban. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ahora, hablándole a Moisés, dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, cuando Dios determina que llegó la hora, que llegó el cumplimiento de lo que Él ha determinado en nosotros, simplemente lo hará. Entonces usted dirá, pues entonces yo no tengo que clamar, yo no tengo que rogar, yo no tengo que orar, yo no tengo que interceder, yo no tengo que estar delante de Dios para que Él tenga misericordia de mí. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que se concatena la promesa de Dios con su fe, con su accionar. ¿O no recordamos la parábola de la viuda y el juez injusto? Cuando Jesús quiso referenciar cómo cuando hay alguien que clama, que intercede, que está ahí en la brecha, de esos que se levantan en las madrugadas tempranito a buscar el rostro de Dios, y no decimos que la apertura de la puerta, que la solución al problema esté porque sea en la madrugada. No. Puede ser a la 1 de la tarde, puede ser a las 2, puede ser a las 3. Dios no tiene problema con la hora. Para Dios el tiempo no es un problema. Claman los justos y Jehová oye. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano, o sea, Dios está ahí dispuesto, atento, pendiente a tu necesidad. Y en cualquier momento, pues, Él puede hacer una extensión de su misericordia. Y lo que Él ha dicho o ha determinado que hará en un tiempo X o Y, pues como Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de las promesas, Él es el dueño de las misericordias, bien puede Él hacer hoy lo que determinó hacer mañana, porque Dios es así, soberano en sus decisiones, justo, perfecto, misericordioso. O sea, porque por un lado bien es cierto que Él tiene un tiempo para actuar y para hacer las cosas. Claro que sí. Pero Él mismo, que es dueño de ese tiempo, también puede cambiarlo. ¿Por qué no? Ahora, cuando Él ve un pueblo cercano, buscándole en intimidad, y cuando decía, esos que se levantan de mañana, esos que le entregan a Él las primicias, el primer tiempo, obviamente que tienen un precio a pagar mayor que otros. Muchos se levantan en las madrugadas a buscar el rostro de Dios,
a buscar la enseñanza, a buscar la revelación, a clamar por sus angustias, por sus cargas, por sus necesidades. Y siguen ahí permanentemente. Y de seguro que Dios les hará justicia, porque Dios es justo. Y Él mismo dice en su palabra que Él se agrada de que en nuestras necesidades vayamos a Él, que clamemos, que supliquemos. Así como aquel ciego en el camino decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces hay momentos, hay situaciones en las que oramos, pero hay momentos en que más que una oración hay un clamor, hay un grito. ¿O usted cree que si Bartimeo se queda orando entre los dientes? Y hago una aclaración: la eficacia de la oración no está en que usted hable más duro o menos duro. No, para nada. Es un asunto del espíritu, es lo que sale de su corazón, no es lo que sale de sus labios. Pero hay momentos para clamar, para gritar, para derramarnos delante de Dios, porque conforme a su necesidad será su clamor. Bartimeo clamó, incluso le dijeron: cállate, no interrumpas al maestro. Y él era el que tenía su necesidad, él era el que estaba ciego, él era el que necesitaba un milagro. Y siguió ahí: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó y se movió, le dijo: tráiganlo. Entonces los que le habían dicho que se callase, le dijeron: te llama, toma ánimo, llegó tu hora. Entonces hay momentos en los que tenemos que clamar. Y dice que el clamor del pueblo llegó a Dios. Tenemos que ponernos en posiciones, en posturas, en condiciones espiritualmente hablando, de clamar, de rogar, de suplicar, de tal manera que el Señor pueda entonces voltear su mirada hacia nosotros y que podamos entonces ver el milagro. En el libro de Lucas, capítulo 11, exactamente verso 11, Lucas 11:11, dice la palabra del Señor. Lucas 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y esta es la enseñanza, hablando Jesús en este texto. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí dará el Espíritu Santo dará la esencia misma de Él, o sea, nos lo dará todo. Entonces, si nosotros venimos a Dios, clamamos a Dios, creyendo a Dios, expectando en Dios, anclados en la palabra de Dios, anclados en las promesas de Dios, ciertamente que así como acabamos de leer en Éxodo 2, 23 y 3, 7, de cómo Dios oyó el clamor y actuó en favor del pueblo, de cómo Dios se manifestó su gloria a favor de la necesidad del pueblo, pues nosotros no somos diferentes en el sentido de que estamos sirviendo al mismo Dios, de que somos hijos del mismo Dios. El Dios de aquel tiempo, el Dios que vemos manifiesto
en este pueblo de Israel es el mismo Dios que vemos hoy, y es el mismo Dios que tiene la autoridad para intervenir en nuestras necesidades financieras, para intervenir en nuestras situaciones de salud, para intervenir en las situaciones con nuestros hijos, para intervenir en nuestras necesidades de empleo, para intervenir en nuestras situaciones matrimoniales. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que Él es el mismo, o sea, Dios no ha cambiado, es el mismo. Ahora necesitamos ir a Él, clamar a Él, interceder delante de Él. Y entonces veremos la gloria de Dios manifestada en medio nuestro, independientemente de cuál sea la situación. Para Dios no hay problemas grandes ni problemas pequeños. Dios no mide la dimensión de las cosas en función de grande o pequeño, sino en función de propósitos. Y lo que nos esté pasando, o puede ser como consecuencia de una desobediencia nuestra, pero también puede ser como parte del propósito. A veces vamos a Dios y oramos, y es verdad que oramos todos los días, pero a veces necesitamos, así como el que anda en un vehículo y llega a un terreno pantanoso o difícil, poner el 4x4 y poder entonces aplicar la otra tracción, y en esa doble tracción salir de ese lugar pantanoso. Entonces necesitamos ir a Dios en un nivel de clamor, en un nivel de súplica, en un nivel de intercesión, de tal manera que Él diga: oye, pero déjame adelantar un poquito el tiempo del cumplimiento que tenía para con esto, porque ciertamente hay un hijo, hay una hija que está clamando. Entonces necesitamos ir a Dios orando, clamando, intercediendo, suplicando, como el que está en una necesidad extrema. Recuerde que Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Necesitamos ir a Dios en un nivel de clamor. ¿O usted cree que el pueblo fue: ay Señor, si tú puedes? Dice que el clamor de los hijos de Israel subió a Dios. En este día el tiempo concluye, pero ruego al Señor que puedas aferrarte a esta palabra, aferrarte a las promesas. Dios no se ha olvidado de tu necesidad, de tu enfermedad, de tu necesidad, de tu situación. Él está ahí pendiente. A veces lo que Él necesita es que podamos nosotros acceder a Él en un nivel de clamor, de súplica, con mayor intensidad. Ruego al Padre que Él sea propicio a tu necesidad, cualquiera que sea, y que se glorifique su nombre en medio de tu casa y de tu familia. Si el Señor nos concede su gracia, su favor y su misericordia en una próxima ocasión.